realmente de ahí de la ENAC. No, no lo es. ¿No? Ah, ok. Bueno, pues yo, pues yo estaba estudiando ahí pues en ese entonces el CUEC, para mí siempre va a ser el CUEC. Es raro decirle ENAC. Este, y pues estaba ahí en la ENAC, en la clase de documental 2 y justamente pues estábamos planteando qué temas podíamos desarrollar. Y pues como se puede notar, pues siempre he sido súper gamer y dije, me encantaría hacer un documental sobre videojuegos, ¿no? O sea, teníamos como mucho esa idea. Y el proyecto surge mucho porque cuando yo estaba estudiando mi primer carrera, yo antes estudié artes, teníamos un compañero que era 10 años mayor que nosotros. Entonces, pues este compañero que ahorita ya está acercando a los 50, pues una vez platicando, me comentaba que él creía que su generación era la más gamer de todas, porque justamente como habían crecido con esta emoción de las primeras consolas y entender, y además esta cuestión como de que era muy difícil conseguir una consola y había visto como la evolución, pues justamente desde pues, el Atari hasta, pues ya en su momento cuando lo platicábamos estábamos creo que en el PlayStation 2, y yo me imagino que, le he perdido un poco la pista, pero yo me imagino que sigue jugando. Entonces, pues cuando justo decido hacer un documental sobre videojuegos, estaba un poquito pensando ideas y dije, claro, pues lo puedo hacer de esta generación. Eh, Casi siempre, digo, afortunadamente ya se ha perdido mucho esta idea, pero todavía cuando pues, yo estaba más chavo, cuando estudiaba, todavía se pensaba que los videojuegos eran algo muy infantil, algo muy de niños. Y justamente quería como mostrar esta otra cara de la moneda. Los adultos y adultas que juegan, que son gamers, que tienen, digamos, como pues además este poder adquisitivo para comprar juegos. Entonces, pues fue mucho de ahí que surgió la idea. Y pues comentándola la verdad, cuando yo la presenté con el profesor Lazo estaba un poco aterrado. Dije, no, yo creo que el profesor no le va a gustar la idea y va a decir que no. Pero no, afortunadamente el profesor desde el inicio le encantó la idea y tuve la fortuna de que justamente en ese momento estaba su adjunto Santiago Torres, ¿no? Que veo que hace rato formó parte del coloquio, no sé si por ahí esté. Y Santi fue el que me propuso que por qué no se estructuraba a modo de videojuego, con niveles, con un enemigo a vencer, y pues justamente fue que surgió esta idea como hacer este confrontamiento entre generaciones, ¿no? Por un lado, el gamer adulto, que es de quien tenía muchas ganas de hablar y mostrar en el documental, pero por otro lado, el gamer joven, que pues justamente pues está todo el tiempo jugando y que pues al confrontarlos pues era un poquito como este choque generacional, pero también pues presentar cómo los videojuegos terminan pues uniendo a estas generaciones, ¿no? Y yo, la verdad es que algo que comentaba mucho con mis compañeros del crew, que pues evidentemente no nos pudieron acompañar, pero que comentábamos es qué curioso volver a pensar en este documental a tanto tiempo de distancia. Pues este documental se filmó en 2013, ya hace más de 10 años, ¿no? Y cómo los videojuegos han evolucionado tremendamente desde entonces, ¿no? Entonces, sería como muy curioso, es muy curioso como la idea de que se haya vuelto a ver hoy día, que pues en ese momento hablábamos mucho de lo retro y ahora el mismo documental es retro, ¿no? Ah, vale, que gracias. Yo tengo un comentario por ahí que quiero hacer justo de lo retro, o sea, está como muy integrado pues toda la imagen de los videojuegos de los ochentas y tal en tu peli. Y es bien interesante que el año pasado, en la primera edición que tuvimos de este coloquio de cine y videojuegos, tuvimos la proyección de un documental 2 igual, que se llama Diseñando Diversión, de Raúl Padilla, que justo estuvo en la muestra fílmica de este año también, que pueden ver en distintas sedes. Creo que va a estar en TV UNAM y va a estar en internet en un tiempo. Aprovecho para hacer el comercial. Pero lo que es bien interesante, analizando los dos cortos, es que Diseñando Diversión trata sobre estudios de videojuegos en México que ya están desarrollando videojuegos, ¿no? Entonces, a través de las dos películas se puede ver como una evolución de cómo se vive el videojuego como tal en nuestro país, ¿no? De pasar de ser meros consumidores a ser un país donde se producen los juegos y se piensan, ¿no?
en su concepción. Eso, como análisis comparativo, nada más lo quería traer a colación, me parece bien interesante. Y bueno, no sé si alguien más tenga otro comentario o pregunta para hacerle a Fernando. Por ahí. A otro por acá. Te comparto el micrófono, dame dos. Hola, soy otra vez. Sí, Como que traigo la pregunta un poco hoy en el coloquio y así. dale. ¿Cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, hace rato lo había propuesto en una otra pregunta del otro conversatorio? ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, sobre Kojima y, no sé, el cine, los videojuegos y obviamente toda la, eh, llamémosle, influencia que ha dejado en la sociedad desde sus trabajos hasta hoy en día, ¿no? Con The Stranding o Metal Gear Solid, no sé. Uh, es un gran tema, ¿no? Pero digamos que quisiera hablar un poquito más allá de Kojima, ¿no? Sino un poquito la idea del planteamiento y no sé si hace rato también lo mencionaron, pues del videojuego autoral, ¿no? O sea, ya cuando que creo que ya es, qué bueno, una discusión ya bastante dejada atrás, porque creo que ya hay un consenso general, pero todavía, justo cuando hacía este documental, todavía medio se cuestionaba, ¿no? ¿Qué tanto los videojuegos pueden ser arte, ¿no? ¿Qué tanto los videojuegos pueden tener una cuestión autoral al ser un producto de entretenimiento, de consumo e industria? Y en ese sentido, pues creo que está muy relacionado con tu pregunta y con el coloquio, pues en su momento también con el cine se hizo el mismo cuestionamiento, ¿no? Los videojuegos, igual que el cine, pues están mucho como pues en esta balanza, ¿no? Entre la industria, el entretenimiento y el arte y la expresión autoral. Y pues, para mí, pues justo me parece que existen grandes, grandes autores de videojuegos que han permitido hacer obras, además, súper experimentales a través del medio, ¿no? Creo que algo que es interesante y que vale la pena pues, mencionar es esta diferenciación que tienen, ¿no? El cine es una pantalla relativamente pasiva, ¿no? Donde quitando, digamos, como la reflexión y, digamos, como pues una serie de cosas que ocurren en el espectador, finalmente no hay una interacción, mientras que los videojuegos tienen esta parte como muy interactiva. Pero pues justo Kojima ha hecho obras donde la interacción es muy mínima, ¿no? Entonces sí hay cosas ahí bastante interesantes. A mí justo me encanta su trabajo, pero creo que justo hay una serie sí, iba a decir documentalistas, de desarrolladores de videojuegos que han permitido y que además, pues gracias al desarrollo de tecnologías actuales que permiten que sea más accesible levantar un videojuego, y qué bueno que mencionas eso, Sebastián. Muero de ganas de ver ese docu. Ojalá pueda pescarlo ahí en la muestra que dices que va a estar online. Pues ha permitido que se abran muchas nuevas voces, ¿no? En el mundo de los videojuegos, ¿no? Y eso es como muy lindo, esa posibilidad. No sé si respondí tu pregunta. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿A ti? ¿No? A ver. Hola, Fernando. Este, yo tengo una pregunta. Como tú, como creador, como cine fanático de los videojuegos, por ejemplo, yo diría que los videojuegos tienen una interacción muy denodada con la imagen, ¿no? O sea, el que ve la película, digo, el que ve el videojuego y lo juega y está allí el sujeto de juego, se está creando o co-creando la imagen que aparece en pantalla, ¿no? En el cine esto parece que no está del todo claro, pero hay ejemplos como Bandersnatch, esa de Netflix, en el que efectivamente ahora sí que el que estaba viendo la película tenía la capacidad, una cierta magnitud, podríamos pensar en qué magnitud de interacción había, pero hay una magnitud de interacción en que puede modificar la imagen de la película. Mi pregunta siempre ha sido, ¿Bandersnatch es cine o es un videojuego? Creo que es algo que tendríamos que pensar. O sea, no creo que esté cerrada esa discusión y creo que estos espacios, y sobre todo hablando con creadores como tú, nos ayuda como a reflexionarlo, ¿no? ¿Bandersnatch es cine o es un videojuego? ¿Tú qué opinas? ¿En qué posición te pondrías tú?
es una gran pregunta, ¿no? Primero, lo primero que mencionas es bien interesante porque digo, a mí no pasa, yo cuando juego me entrego totalmente a la experiencia del juego, ¿no? Pero existe banda que se dedica a hacer foto en los videojuegos, ¿no? Con esto de las capturas y que hace unas fotos preciosas. Y yo he visto banda que hace unas fotos verdaderamente espectaculares en videojuegos. Incluso, no recuerdo bien cuándo fue, pero en algún momento había hasta festivales de cine de películas hechas con los Sims, ¿no? De que justo con los Sims grababan pantalla y creaban una historia, ¿no? Entonces, hay una capacidad, como tú dices, co-creadora de la imagen, en el videojuego. Ahora, Bandersnatch es un ejemplo muy interesante y además creo que es bien única, porque no sé si se acuerdan cuando salió Bandersnatch, como que surgió una moda por sacar películas interactivas, pero casi todas eran horribles, porque casi todas, si tomabas la decisión incorrecta, te llevaban a un final malo y te hacían regresar, ¿no? Entonces como que nada más había un caminito bueno y era entonces ver una película de manera muy frustrante porque te tardabas mucho más en llegar al final real. Era como horrible. Y Bandersnatch, no, Bandersnatch sí estaba diseñada para tener muchos finales diferentes y con muchos caminos muy distintos, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo. Eh, yo pensaría que... Ajá, sí. Una cosa respecto a esto que mencionas del diseño de Bandersnatch, que creo que algo que tiene interesante también es que sí está pensado como videojuego en cuanto a que los finales todos son posiblemente válidos y satisfacen de cierta forma, pero además la estructura, el tema de la historia está íntimamente relacionado con la estructura que se escogió, ¿no? O sea, está este asunto de la metanarrativa, ¿no? Entonces justo por eso, al menos a mí me pareció que fue una juego película, no lo sé, bien lograda en ese sentido. Y ya, Sí, perdón, quería dar ese comentario nada más. sí, no, y estoy muy de acuerdo. O sea, creo que está muy bien lograda, como tú dices, no solo por la forma en la que está realizada, sino por cómo se entreconecta fondo y forma, ¿no? O sea, esta temática con la manera en la que está hecha. Yo no he visto, yo por lo menos siento que no se ha hecho nada igual a Bandersnatch desde Bandersnatch. Entonces, pues sí, creo que sí puede ser medio videojuego, creo que sí puede ser medio cine, o podríamos incluso, ojalá que surgieran más propuestas similares, pues categorizarla en otro espacio, ¿no? Como comenzar a hablar de una posibilidad de un cine interactivo que además, ojalá que tampoco se vuelva la norma, que creo que afortunadamente no lo ha sido, porque también es muy rica la idea de sentarte a ver una peli con una historia bien construida sin necesidad de interactuar con ella, ¿no? Entonces, creo que está padre, ¿no? Es como un experimento raro que salió muy, muy bien, que no se ha podido repetir a nivel fenómeno, pero que pues justo no es ni peli ni videojuego, sino todo lo contrario y es maravilloso. Vale, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Adelante. Voy. Obstáculos en el camino. Gracias. Am, yo solo tengo una duda. Bueno, más o menos dijiste que esto lo habías hecho como en el 2010, ¿cierto? 2013. 2013. O sea, ya Sí. como los video streams de YouTube y eso ya tenían como su par de añitos. ¿De ahí surgió o más bien fue coincidencia? Eh, Todavía no estaban tan fuertes los streams de YouTube, pero YouTube sí estaba muy fuerte. Y de hecho, pues si se dan cuenta, hay un montón de música con derechos, hay un montón de personajes con derechos, hay un montón de capturas de videojuegos. Entonces, una de las cosas que se habló muy claramente en su momento, cuando estábamos como en el proceso de asesorías con el profesor Lazo y con el profesor Santi, pues fue que este iba a ser un documental que jamás íbamos a festivalear, que jamás íbamos a mover hacia ningún otro circuito más que YouTube. Desde el inicio fue la idea, este es un documental para YouTube y para que la gente lo vea en YouTube, ¿no? Entonces, en su momento se estrenó en la muestra fílmica y creo que el mismo día que se estrenó en la muestra, lo subimos a YouTube y desde ahí se ha mantenido desde entonces. Y justo nunca hubo como la idea de moverlo para otro lado, porque justamente queríamos aprovecharnos de estas libertades que el YouTube nos daba de utilizar, pues justo
materiales con derechos, porque si también teníamos algo muy claro es que sin Mario Bros, sin Zelda, sin la música, pues no iba a ser el documental. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, me voy a sentar. Yo sí tengo un par de cosas que quiero preguntar, comentar, Fernando. Nos has comentado un poco sobre cómo fue el proceso que, o sea, tú comentaste que pues tienes esta inquietud gamer, que tú eres gamer y que querías hablar sobre la experiencia de los gamers viejos, ¿no? Por este contacto que tuviste con tu compañero en la carrera de artes, ¿no? Dijiste. Y te preocupaba un poco la recepción que pudiera tener aquí en la escuela, en la academia, ¿no? Que aparte pues a día de hoy, o sea, bueno, tenemos este coloquio que es su segunda edición, pero todavía hay muchas personas dentro de la escuela y no solo viejos, ¿eh? O sea, hay toda una corriente que ve de forma muy negativa el videojuego porque se le suele asociar a un simple divertimento, se le suele asociar a lo más comercial, además pensando lo comercial siempre como peyorativo, ¿no? Que creo que, o sea, sí hay muchas dinámicas de lo comercial que pues no están tan chidas ni a nivel creativo ni a nivel como social, pero por otra parte hay obras catalogadas como comerciales que pues tienen mucha expresividad, ¿no? Y mucho valor artístico. Pero bueno, mi pregunta va hacia cómo recibió el público y la escuela tu corto ya terminado. ¿Cuál fue la reacción? Está bien interesante porque justo estaba divididísimo, ¿no? Justo estábamos, que además pues fue prácticamente mi crew, los que éramos super gamers y nos entusiasmó mucho la idea de meter Zelda y aprovechamos los rodajes para jugar Duck Hunt y hacer torneos de Smash Bros. Y entonces eso fue como muy animoso. Pero justo estaba la otra mitad del grupo que como que lo veían como el docu chafa del grupo, ¿no? Porque los otros docus hablaban sobre la celebración a San Judas Tadeo en el barrio de Tepito, o sea, como temas más sociales, ¿no? Entonces, pues sí, era como justo, como esta cuestión. Afortunadamente, y te digo, lo que agradezco e hizo que este docu fuera posible, pues fue el buen recibimiento y el apoyo y acompañamiento del profesor Lazo y de Santi, ¿no? O sea, eso fue determinante para que este docu se viera. Afortunadamente, y aquí pues fue Tere la que nos apoyó, Tere Viñas, a conseguir a los personajes, uno es su hijo, el otro me parece que era un primo, este, el personaje, sobre todo el personaje grande, pues es muy gracioso, ¿no? Entonces, en la muestra, pues la verdad es que la gente estaba muerta de risa, ¿no? Y fue muy satisfactorio ver que estaba generando ese impacto. Y cuando acabó, pues siento que sí despertó pues cierta nostalgia en mucha la gente que iba, entonces sí generó una buena reacción, un buen aplauso, y fue muy bonito recibir pues eso, ¿no? Porque la verdad, como tú lo mencionas, yo sí estaba un poco inseguro del proyecto porque sí estaba esa parte. Y lástima que sigue, porque como te digo, yo siento que esa discusión ya debería pasar, ¿no? Existen obras como Black Myth Wukong, ajá. De Game Studies, ¿no? O sea, si nos vamos a lo académico y si nos vamos a la producción, pues hay, como ya lo hemos mencionado aquí, juegos autorales, y se ha abierto mucho el panorama, ¿no? Pero bueno, pues el año pasado justo hubo una ponencia bien interesante sobre cómo se forma el prestigio social de las instituciones artísticas en nuestra sociedad occidental y hubo una que justo analizó el proceso de las películas contra el de los videojuegos. Si quieren revisar esos materiales, aprovecho para hacer comercial, en el canal de YouTube de la ENAC están disponibles todas las ponencias del coloquio primera edición el año pasado. Lo buscan como Coloquio Cine y Videojuegos ENAC y allí las pueden consultar. Son 3 o 4 videos, ahí están las ponencias. Eso sí, está completo el chorizo de 5 horas de grabación, entonces es buscarle un poco. Pero pues sí, ¿no? Hay un asunto de prestigio social asociado a la forma artística y
pues el videojuego, incluso digo ya compartir un poco una anécdota, en una ocasión nos invitaron a varios alumnos de la escuela en 2017 a un conversatorio con Alejandro González Iñárritu cuando estaba por sacar su instalación de Carne y Arena. Y fue bien interesante, digo, fue raro porque a los estudiantes que nos llevaron hubo una confusión como logística y no pudimos experimentar la instalación previo al conversatorio, solo algunos profesores sí los llevaron, lo cual fue como, ok. Y justo Santiago Torres, que mencionas tú y que estuvo aquí sentado con nosotros hace una hora, le hizo una pregunta a Iñárritu que qué opinaba de que su propuesta artística en esta exposición era más cercana a una experiencia videolúdica que a una experiencia cinematográfica, ¿no? Iñárritu se molestó con ese comentario, se molestó, pero se puso muy mal el señor, ¿no? Dijo que los videojuegos son fantasías de poder nada más y enfocadas en la violencia y no en la empatía hacia el otro y ajá, exacto, sí. Tu reacción, Fernando, creo que fue la que englobó a varios que estuvimos ahí, que fue como, no hombre, pues le falta ver más bugs, le falta jugar al señor Iñárritu. Que digo, hay una verdad en ello, que hay muchos videojuegos que se cuelgan de mecánicas de violencia en la interacción, pero pues también hay muchos otros que no, e incluso dentro de esa violencia pues habría que ver cuál es el discurso de la obra, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Y bueno, respecto a eso, no sé, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, pues vamos cerrando. Yo te quiero contar una anécdota que pasó cuando recién acababa de entrar al CUEC. Pues justo un compañero de años más arriba que tenía el cineclub nos presenta a Pichapong Veracetancul, ¿no? Y nos voló la cabeza a todos, ¿no? O sea, toda mi generación estaba obsesionada con la Pichapong. Y coincidió que Pichapong vino a la UNAM a inaugurar una exposición en el MUAC, ¿no? Y todos fuimos a la plática y fue increíble porque justo estaba como este rollo de acabamos de entrar al CUEC y teníamos como este rollo como de no, sí, los cineastas, no sé qué. Yo entré entre las 5 películas favoritas que pidieron que pusiéramos, yo puse y lo mantengo hasta ahora El Imperio Contraataca, ¿no? Entonces yo era como el geek del grupo y como entonces fue muy chistoso porque en algún momento le hacen la pregunta a Pichapong, ¿cuál es la película que más te hizo ser cineasta, ¿no? Y pues justo todo el mundo esperaba una cosa así súper intelectual o lo que fuera, y él respondió E.T. y yo salí fascinado, dije, no manches, qué chido, ¿no? Entonces, eso es como digamos, como la antítesis de lo que me platicas, ¿no? Esta cuestión de cómo llega este autor, ¿no? Y totalmente rebaja un nivel como muy, pues sí, muy comercial, muy humano, ¿no? Y es padre también cuando te encuentras esa otra parte. Sí, pues hay que dejar de mamonearse, ¿no? Un poco, ya poniéndolo en términos coloquiales, que hemos estado hablando muy académico el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en este pequeño conversatorio. Fue un gusto ver tu peli. Y más, digo, qué mal que no pudiste estar aquí para verlo en pantalla grande, porque pues el sistema de sonido de la sala y tal se escuchó y se vio súper bien. Tengo ganas de ir a la escuela, no he ido en muchos años. Me compré una playera que iba en el evento, pero pues no contaba que los habitantes de Tepoztlán iban a cerrar la carretera, iba a llegar ahorita o más tarde. Pues sí, hubiera sido un poco difícil. En otra ocasión eres bienvenido aquí pues a visitarnos en la escuela y al coloquio. Y bueno, con esto cerramos el primer día de actividades de esta segunda edición del Coloquio de Cine y Videojuegos. Muchas gracias por acompañarnos aquí o a los que vean la grabación cuando se suba a redes sociales. Y aprovecho para recordarles la invitación para los días de mañana y pasado mañana, 4 y 5 de septiembre, donde seguiremos teniendo ponencias y otras actividades. Mañana, además de las ponencias, tenemos una conferencia sobre los avances del laboratorio de realidad virtual de la escuela en la tarde, a eso de las 7 de la tarde. Y el jueves tendremos, además de las ponencias, una conferencia sobre el uso de Unreal Engine para la pedagogía de la cinefotografía.
Y vamos a cerrar con un torneo de Super Smash Bros. Ahí quienes nos gusten acompañar, ahí seguro se van a presentar varios. Pues eso, muchas gracias por acompañarnos y damos cierre al día de hoy. Qué chido, gracias por la invitación.